a este canal dedicado a la docencia radiológica en línea, impartida por el Instituto Tecnológico del Estado de México por sus siglas ITEM. Mi nombre es Jesús Zárate Pacheco, soy docente en el área de radiología del instituto y les doy la bienvenida a este espacio. En este video veremos un curso intensivo de nivelación de la materia de cuarto oscuro. Comenzamos. El laboratorio radiológico, también denominado cuarto oscuro, es el lugar donde el técnico radiólogo realiza el proceso de revelado, que convertirá la imagen latente en una imagen visible. Y esto es posible por medio de un proceso químico, recordando que una película tiene unos granos microscópicos de haluros de plata, y el proceso hace que los iones de plata en los cristales de haluro que han sido expuestos a la luz se conviertan en granos microscópicos de plata. Este equipo comprende lo que viene siendo el banco de descarga y recarga de chasis, los tanques de revelado y cada uno con sus accesorios correspondientes. Y bien, en el banco se descargan, el banco es la mesa. Ahí se descargan las películas expuestas, se sacan estas películas de los chasis y se colocan las nuevas películas que no están expuestas, lo que denominamos películas vírgenes. Es aquí donde las películas se marcan con los datos del paciente. Existe un dispositivo que nos permite tener todos los datos del paciente y pasarlos por medio de un mecanismo pasarlos a la radiografía. Y bien, el cuarto oscuro debe tener un espacio suficiente. Según la norma oficial mexicana, en su apartado 5.3 menciona las características que debe tener el cuarto revelado, como por ejemplo, en primera instancia tenemos que debe tener un sistema de inyección y extracción de aire que permite renovar como un mínimo de 10 veces el aire total del cuarto, ya que se trabajan con químicos altamente corrosivos y su mal manejo o mala aplicación puede producir gases tóxicos. Otro punto que maneja la norma es que la ubicación del cuarto oscuro sea contiguo a la sala de los rayos X o que esté situada lo más cercano posible a esta misma. Otro punto muy importante es que el cuarto oscuro esté bien protegido contra las radiaciones, como lo es con varita o plomo, que eso nos permite hacer un blindaje sin que esté tan gruesa en las paredes. Esto se anexa en la misma pared ya construida y debe ser lo suficiente para evitar la exposición de las películas durante todo el tiempo que permanezcan en el cuarto oscuro. La entrada debe ser hermética a la luz y cuando la entrada tenga una sola puerta, esta deberá mantenerse cerrada con un seguro durante todo el trabajo dentro del cuarto oscuro, para evitar que por accidente lleguen a abrir esta puerta y las películas a procesar queden expuestas con la luz blanca y produzcan el velo. Cuando se usa un sistema de dos puertas, deberá de disponer de un enclavamiento adecuado para evitar que se puedan abrir ambas puertas al mismo tiempo. La única conexión que debe haber entre el cuarto oscuro y las demás salas de rayos X es un espacio denominado transfer, que va a contener dos puertas con sus respectivos espacios. Una va a ser para los chasis vírgenes y otra para los chasis expuestos. Su configuración es que del lado de la sala de rayos X, los chasis vírgenes van del lado izquierdo y los chasis expuestos se colocarán del lado derecho. Pero dentro del cuarto oscuro, el lado derecho será para los vírgenes y el lado izquierdo será para los chasis expuestos. Conociendo esto, debemos saber que el cuarto oscuro se va a dividir en dos zonas perfectamente diferenciadas.
la cual es la zona seca y la zona húmeda. En la zona seca se denomina así porque no debe existir en ella ningún tipo de líquido. Los productos químicos deben estar muy alejados de esta zona. Y en esta zona encontraremos una mesa de cemento, granito o acero inoxidable. Se debe evitar cubrir la mesa con materiales plásticos. ¿Por qué motivo? Esto puede originar o producir descargas eléctricas que son pequeñas descargas estáticas que dañan la película radiográfica, causando defectos o artefactos en la imagen. Bueno, este lado consiste principalmente en lo que es el banco de descarga junto con los transfer, depósitos de película, depósitos para los ganchos y lámparas de seguridad. La longitud del banco de descarga depende del volumen del trabajo y del espacio disponible, pero por lo menos debe de tener 3 veces el tamaño del chasis más grande. Aquí en la imagen nos muestra digámoslo así, un mueble en el cual va a tener un espacio denominado cajón en abanico, donde se van a colocar las diferentes cajas de películas para tener un acceso más rápido. Esta debe estar sellada herméticamente para que no deje pasar la luz blanca. ¿Okay? Si no, podría velar todas estas radiografías. Y bueno, la otra zona es la denominada zona húmeda. Aquí se realiza el procesado del químico de las películas expuestas. Posee lo que es la reveladora automática o en su caso las tarjas para el revelado manual. Aquí en el cuarto de revelado se debe equipar con 2 tipos de luces, una que es blanca y una luz de seguridad inactínica, que significa que no produce o altera las películas vírgenes. ¿Cuáles son los materiales primordiales que intervienen en este proceso? Bueno, en primera instancia tenemos los chasis y películas, los marcadores y obviamente que sin ellos no podríamos hacer nada, los químicos. Ok, los chasis radiográficos son estuches o recipientes ideados para contener el sistema pantalla-película. Se trata de uno de los accesorios más importantes en un servicio de radiodiagnóstico. Tiene que cumplir varios aspectos o satisfacer unas determinadas exigencias. Una es asegurar un perfecto contacto entre pantalla y película. Otro, debe mantener una perfecta protección de la película. Uno más, debe ser un sistema robusto y fiable. Otro sistema debe tener un sistema de identificación del paciente. ¿Qué significa esto? Puedes contener el recuadro en el cual nosotros vamos a poder marcar todos los datos del paciente por medio de un identificador, ya sea mecánico o un eléctrico o hasta un identificador digital. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos como ejemplo de los diferentes tipos de chasis. Son los amarillos, que son los de primer uso, y de ahí posterior a esto se fueron mejorando todos sus componentes a uno que de un material denominado Novodur. Este material es un plástico diseñado por la industria aeronáutica que proporciona mayor resistencia mecánica. También tiene un peso inferior a un 25% con respecto a los de aluminio.
que pues sí pesaban mucho más, y esto producía pues accidentes, que se cayeran, el peso, lastimar. Y pues los rojos, los de Novodur, pues tienen mejor, son más confiables, digamos así. Ok, bueno, algunas medidas de los chasis son, aquí tenemos en pulgadas y en centímetros. En pulgadas tenemos el 8×10, el 10×12, el 11×14, 14×14 y 14×17. En radiología convencional, estas medidas eran las que más se ocupaban. Ajá. Obviamente teníamos otras medidas que salieron al mercado, de hecho hasta tanto las películas como el chasis, pero empezaron a tener problema a la hora de que las empresas pues las sacaran estos materiales, como lo que es el chasis panorámico. ¿Ah? Y bien, hoy en día pues ya se utilizan otro tipo de medidas, o más bien se fueron eliminando. Por ejemplo, el 8×10 se fue eliminando, únicamente se quedó tanto en radiología convencional. Todavía realizan películas, crean películas. También en la radiología digital y la radiología directa o la computarizada, ahí ya nada más mantienen dos números o dos tamaños, que es el 10×12 y el 14×17. Prácticamente esos tamaños pues ya se hicieron estándares. Y para marcar las películas se puede poner encima del banco un impresor de diferentes mecanismos para identificar las películas. Aquí nos muestra un tipo de identificador, el cual consiste en una pequeña placa de vidrio. Detrás de esta, la cual hay una lámpara incandescente con un botón o un push button. Esto, a la hora de presionar, va a realizar un destello fuerte de la luz, pero únicamente colimado hacia un cuadro de aproximadamente unos 10 centímetros por 5, un poquito menos. La cámara de identificación permite registrar la fecha y hora, así como la identificación del paciente en la película radiográfica, sin afectar la imagen latente que ya está en esa misma película. Es rápida y fácil de usar. También existen cámaras que permiten imprimir digitalmente los datos compatibles con todos los tipos de chasis. Ajá. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de esa cámara de identificación digital. En esta ya no se utilizan los chasis rojos o del material Novodur, en el cual se introduce en esta zona, se introduce el chasis completo, que quede el lado del marcador en el cuadrito en esta zona, con la parte expuesta o la parte oscura hacia abajo. Ajá. Y arriba, ahí está el ejemplo. Este es el cuadrito. Aquí vamos a abrir el chasis. En este caso de los amarillos, vamos a revisar un poquito. Ahí está. Aquí tiene un seguro, ese lo abrimos, y en este cuadro tiene la identificación. Eso va a depender de pues cada tipo de chasis. Entonces aquí se va, así como está la imagen, se va a introducir en este dispositivo o esta cámara de identificación. Ya se capturan los datos aquí digitalmente, como si fuera una máquina eléctrica, o como las máquinas de escribir manual, pero de forma eléctrica. Aquí se van a visualizar todos los datos, y a la hora de dar print o imprimir se van a registrar en la película radiográfica.
Y por último, los químicos, que estos cumplen la parte más importante en el revelado, como lo es el revelador, que es una solución química que convierte la imagen latente de una película en una imagen visible, compuesta de pequeñas masas de plata metálica. Cuando la película radiográfica está perfectamente revelada, los cristales de haluros de plata expuestos se convierten en plata metálica, salvo una proporción muy pequeña. A fin de completar el proceso es necesario eliminar de la película revelada los cristales no expuestos, para que la película no se decolore u oscurezca por el tiempo de exposición a la luz, además de que la gelatina debe endurecerse con el fin de que resista raspaduras y es necesario pasarla por el químico fijador. Entonces, estos son los dos químicos principales para que una imagen latente se vuelva visible. Obviamente cada uno de estos procesos tiene elementos en particular que hace que funcionen correctamente. Aquí en el video nos muestra un proceso revelado para el sistema dental con sus diferentes películas, como lo son las oclusales y las periapicales. Entonces, este proceso aún se sigue llevando a cabo hoy en día. Y son el mismo componente del fijador, revelador, agua. Ahí tenemos lo que son los ganchos. Y esto se utiliza en mucho menos, menos cantidad, pero el proceso es el mismo. Y bien, aquí vamos a ver los tipos de procesado, de revelado en el cuarto oscuro. El primero es el revelado manual y el segundo es el revelado automático. Bueno, vamos a explicar a grandes rasgos cómo son estos procesos. El primero, que es el revelado manual, se requiere montar las películas en ganchos o perchas de acuerdo a su tamaño. Se empieza por introducir a la radiografía en un tanque con estos líquidos o tarjas con una división de 3, una para el revelador, otra para el agua en paro y uno más para lo que es el fijador. Bueno, la radiografía se introduce durante 5 minutos aproximadamente, dependiendo también de los químicos. Deben estar a 20 grados centígrados para que se lleve a cabo la emulsión. Posterior, la película se sumerge en un baño de paro, que es un enjuagado con agua. Después en una solución de fijador y después se lava con agua común corriente. Posteriormente, una vez que se saca, se procede a secar para obtener una radiografía para su empleo. Las bibliografías sugieren 1 hora aproximadamente del proceso, solo que podemos abanicar para que se lleve a cabo más rápido la reacción dentro de los químicos de la emulsión, o más bien para que se seque más rápido, ponerlo junto a un ventilador. Este proceso se fue sustituyendo por lo que es el revelado automático, y este se basa en el transporte de rodillos, y la eficiencia de los servicios radiológicos aumentó considerablemente con este tipo de revelado. El tiempo entre la disponibilidad de las placas obviamente se acortó desde 1 hora hasta varios minutos, y la necesidad del trabajo durante el cuarto oscuro pues se redujo, es decir, que ya no se empleaban mucho tiempo. El primero es el sistema de transporte, que contiene los rodillos de entrada que enganchan la película y comienza su recorrido por el revelador, aquí como lo muestra la imagen. Esto se realiza mediante una microcomputadora que controla la velocidad de llenado de los líquidos de revelado
y la película debe circular uniformemente por las muescas laterales de la bandeja de alimentación, alternándose las caras de una película a otra. Esto garantiza un arrastre homogéneo de los componentes del sistema de transporte. El segundo es un sistema de control de temperatura que va hasta los 36 grados centígrados. Este contiene un termostato que le permite llegar a esa temperatura. Esto con el fin de activar mejor los componentes de los químicos. El tercero es en el revelado automático. La agitación se consigue mediante un sistema que bombea continuamente el revelador y el fijador y mantiene el revelador en constante agitación. A esto se le denomina sistema de circulación. Uno más es el sistema de llenado, que agrega a cada depósito la cantidad de líquido necesario para mantener el volumen y la actividad química adecuada. El otro es el sistema de secado. Este está compuesto por un ventilador, unos ductos de ventilación, unos tubos de secado y el sistema de escape. En este sistema se elimina todo rastro de humedad de la película y para poder llegar seca a la bandeja de recepción. Y por último tenemos el sistema eléctrico. Esto es más que obvio, ya que todos los componentes necesitan electricidad para su funcionamiento. Aunque mucha de la radiología convencional ha ido evolucionando en el transcurso de los años, todavía hay quienes utilizan los métodos tradicionales de revelado. Esto es debido al costo de inversión que se requiere para cambiar a un módulo digital. También debemos tomar en cuenta que para los estudios como lo son las radiografías dentales, aún se realiza el proceso de revelado por químicos. Claro, a una cantidad pequeña de elaboración de estos líquidos, pero el procedimiento es el mismo. Y pues todo este proceso fue sustituido por el sistema de radiología digital, como lo es el sistema PACS, que lo conforman muchas herramientas que en conjunto trabajan para hacer posible la formación de la imagen digital. Vamos a abordar a grandes rasgos este tema. El término radiología digital se utiliza para denominar a la radiología que obtiene imágenes médicas directamente en formato digital, sin la necesidad de realizar la impresión de la misma en una película radiográfica. Explicaremos brevemente las principales características de la radiología digital, cuáles son sus aplicaciones, las ventajas y desventajas del mismo. Y bueno, el desarrollo de la radiología ha estado vinculado en los últimos años al avance de la tecnología informática, ¿okay? Y esta radiología digital actualmente nos permite obtener imágenes diagnósticas en formato digital, vaya la redundancia, sin pasar previamente por el procesado de una película radiográfica. Y actual existen dos modalidades en radiología digital, la cual es radiología indirecta y directa. En la radiología digital directa se utiliza algo que se le denomina flat panel detector, que son pantallas fotoestimulables de selenio amorfo o silicio. En la radiología digital directa, la radiación emitida es captada por este panel de detector, luego la transforma en una imagen lumínica y guarda estos datos como una carga eléctrica en forma de píxeles. Esta imagen es leída línea por línea
o píxel por píxel, y luego la información que se obtiene se envía para su posterior proceso de interpretación. En la radiología digital indirecta se utiliza un chasis digital. Estos chasis poseen un chip de memoria incorporado para almacenar estos datos. En esta radiología digital indirecta se adquiere la imagen sobre un chasis radiográfico con pantalla de fósforo, utilizando los equipos de radiología convencional. Estos chasis son colocados en estos equipos con los lectores, donde un láser en una tonalidad, digámoslo así, roja, lee la línea por línea de la información de esta pantalla a través de un fotomultiplicador, y esto lo transforma a una señal eléctrica y posterior en una imagen digital. Estos chasis se adaptan a lo que viene siendo las mesas radiográficas existentes, y algunas medidas en el mercado son la que viene siendo 18x24, 24x30, 18x43, 20x40, 35x35 y una más que es 35x43. Y bien, ¿cuáles son las ventajas de esta radiología digital? Bueno, una de las ventajas es que existe mayor visualización y contraste de las estructuras anatómicas. Obviamente mayor rapidez y destreza en la atención del paciente traumatizado. Aquí se elimina el material contaminante. Existe un menor costo en la utilización de películas radiográficas y productos químicos. También existe un menor gasto en la compra y mantenimiento de máquinas reveladoras, las secadoras automáticas y etcétera. Uno más es la disminución del espacio de archivo de imágenes. Como todo se almacena por medio de un servidor, ya sea local o un servidor en el edificio o en internet, pues este almacenamiento prácticamente físico ya no existe. También se pueden crear archivos digitales que pueden ser enviados al mismo paciente por la web o por el internet, digámoslo así, por los correos, etcétera, o hacerles llegar en cualquier modo al médico. También se facilita la obtención del diagnóstico en imagenología. La rapidez del envío de las imágenes a los médicos es esencial. También por su conexión a intranet o a lo que es la red, la interconsulta entre profesionales se hace más eficaz y eficiente. También eleva el nivel de respuesta a las necesidades de los pacientes y de los mismos médicos. Pero no todo es bueno, existen unas desventajas al utilizar este tipo de equipos. Una de las desventajas, pues obviamente, es el alto costo de este sistema, porque es un costo para su implementación y otro costo para su mantenimiento, ¿no? También que depende completamente del área de informática. Por ejemplo, si existe una caída del sistema informático, pues ahí empezamos a tener los problemas de conexión. También los problemas en las redes eléctricas nos van a perjudicar todo este procedimiento, ¿ok? Y bueno, otra de las desventajas es el almacenamiento en la memoria del servidor, ¿no? Debido a que pues son imágenes que son de alta calidad, entonces empiezan a saturar estos sistemas.
Otro de los problemas más comunes es el error en el ingreso de los datos del paciente. También un problema legal viene siendo la modificación de imágenes en actos ilícitos. ¿Ok? Uno más viene siendo la poca disponibilidad al cambio por parte de los profesionales. Todavía hay algunos de nosotros se nos dificulta la conexión a esto del área informática, ¿no? Aunque existan las capacitaciones necesarias y los cursos competentes, pues no es lo mismo haber estudiado la radiología convencional, libro a libro, lápiz a lápiz, digámoslo así, a tener una computadora donde tienes que teclear, tienes que conocer el sistema operativo, tienes que conocer las diferentes herramientas, la manipulación, y luego existen plataformas que pues sí son un poquito complicadas ahí para el uso, ¿no? Y otro de los problemas, y aquí entra lo que viene siendo la protección radiológica, es el aumento de la cantidad de estudios por innecesaria prescripción médica o por repeticiones. Eso es uno de los grandes problemas en la radiología digital. Y bueno, a la hora de existir una manipulación en el proceso de la imagen digital, existe algo que se le denominan artefactos, que son comunes en la radiología digital, como por ejemplo imágenes fantasmas, las mismas que se originan por superposición de imágenes radiológicas. Y bueno, la causa de estas imágenes fantasmas, vamos a describirlas así rápido, es la sobreexposición. Esto se debe evitar por sobreexposiciones accidentales, ¿no? Ya tomé varias tomas y entonces se recarga esa radiografía y obviamente ahí sale sobreexpuesto, ¿no? Otro es el incorrecto almacenamiento del chasis radiográfico. Nosotros seguimos estando... yo creo que uno de los problemas es que no existe una capacitación correcta. Estamos acostumbrados a que pues te dan el material y hay una capacitación así ruda y no tienes los cuidados necesarios. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos en todas las áreas hospitalarias. En un privado no es tan común, pero sí se sigue aplicando porque pues ahí prácticamente cuidan mucho las cosas y pues algún error, alguna falla, algún problema por negligencia o por mal uso, pues te lo hacen pagar. Pero por ejemplo en institutos de la salud, como las grandes empresas estas de IMSS, digámoslo así, el sector salud, salubridad, etcétera, pues implementan esta tecnología, pero en algún momento no dan la capacitación correcta como debería ser. Entonces nosotros seguimos con la vieja escuela, que pues todo el trabajo es rudo, aguanta mucho y si se me cae pues pueden pasar los años sin que se afecten esos aditamentos o esas herramientas físicas, ¿no? Pero no, en lo digital lamentablemente es más sensible toda su manipulación. Un manejo incorrecto pues puede fracturar los chasis, puede romperlos totalmente. Pueden, por ejemplo, si se llegan a mojar o les cae fluidos, aunque está, pues bien sellados, si llega a entrar algo en alguna de las fisuras o de las orillas. Esto introduciéndose a los componentes eléctricos, ya sea chip, las mismas pantallas, etcétera. Y pues en tenemos problemas a la hora de tomar un estudio, ¿no?
Otro de los problemas es que cuando se introduce en el digitalizador, pues si lo colocamos mal, prácticamente se empieza a atorar, todo el funcionamiento de este digitalizador pues los empieza a alterar por un mal manejo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos acostumbrados a pues aventar las cosas, a no tener ese debido cuidado? Entonces sí es importante que a la hora de que vayamos a trabajar o hacer algún servicio un servicio radiológico, pues conozcamos todos nuestros equipos. Normalmente en todos los servicios existen manuales de usuario, manuales de trabajo, que nos van a facilitar el manejo de todos los equipos, ya sea el equipo radiológico, el del revelador, en dado caso que exista, o del mismo digitalizador, ¿no? No es lo mismo que yo les venga a explicar un tipo de interfaz cuando pues en muchos laboratorios e institutos pues manejan cada quien su interfaz, ¿no? Aunque las herramientas son muy en común, pero pues sí, los nombres, acomodar estos iconos, botones, pues sí nos llega a revolver de una u otra manera. Entonces ese es un gran punto que les recomiendo. No nos volvamos empíricos en ese sentido de aprender por la práctica nada más así, o el amigo me dijo, el cuñado que es radiólogo pues medio me enseñó y pues ya estoy. No, vamos a buscar la forma de obtener todos estos recursos que son manuales, libros, etcétera. ¿Por qué? Pues hay muchísimas herramientas, también hay muchos tips ahí en la radiología, ahí en el uso de la radiología convencional en el revelado. Existen muchos tips que pues no conocemos, ¿no? También en la radiología digital hay muchas herramientas que nos van a poder mejorar muchos aspectos, ¿no? Entonces, otro de los problemas en la radiología digital son los factores. ¿Por qué? Nosotros ya no tenemos nuestra tabla de técnicas en el cual poníamos el cráneo y tanto de kilovoltaje, tanto del tipo de foco, fino, grueso, el que más me guste para la estructura, y tanto de miliamper segundo o miliamper y luego los segundos, ¿no? Dependiendo de cada una de las fórmulas que yo estoy acostumbrado a manejar. Todo eso lo hacíamos en radiología convencional, ¿no? ¿Por qué? Pues una mala técnica nos conllevaba pues un mal estudio, ¿no? Entonces, si yo ponía una técnica muy elevada, pues iba prácticamente coloquialmente llamado quemar la radiografía, ¿no? Que se ennegrece. O una técnica muy blanda, pues tenía que pues salía muy blanda, ¿no? Entonces cualquiera de estas dos imágenes tenía que volverlos a realizar, ¿no? Entonces ahí sí teníamos que estudiar perfectamente cuáles son nuestras fórmulas, cómo sacar nuestros factores radiológicos. En cambio, en la radiología digital, pues si tomo un brazo, por ejemplo, con técnica de dedo, pues va a salir. Entonces, toda fea, pero pues ahí ya le llamamos maquillar o maquilar la imagen. Ahí le aumentamos, le bajamos el contraste y tantán, ¿no? Ahí ya pues ya pasó. ¿Qué otro problema? Pues los tipos de chasis, ¿no? Que por ejemplo, más bien los tipos de películas, los de Fast Speed o los que son las películas normales, ¿no? Que son de pantalla lenta. Ahí nosotros teníamos que saber cuál era cuál y qué factores utilizar, ¿no? Pero ahorita en la radiología pues ya no se aplica eso, aunque tengas un chasis rápido, una pantalla rápida y una pantalla lenta, prácticamente pues puedes ocupar la misma técnica para los dos y a lo mejor va a cambiar poquito, pero pues ya nosotros ya pues ya más bien ya maquillamos y entregamos la radiografía sin problema alguno. Entonces muchas de estas prácticas se fueron perdiendo, ¿no?
Entonces, ya para finalizar, pues yo los invito a que sigan estudiando la radiología tradicional o la radiología convencional, no solo como fines informativos, sino prácticos, porque esa es la mejor radiología que puede existir. En la radiología tradicional pues se hacen los mejores radiólogos. Yo no estoy diciendo que en la radiología digital no se haga, no. Pues yo prácticamente todos mis estudios han sido de informático, entonces pues sí conlleva mucho trabajo con lo que es la radiología digital, pero pues sí les puedo decir cuáles fueron los grandes cambios, ¿no? Entonces yo todavía me aferro a lo tradicional, pero eso tradicional pues lo mezclo con la radiología digital. Entonces sean los mejores en lo que hagan, ¿sale? No seamos únicamente empíricos. Sería todo, les agradezco su atención, hasta pronto.